la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la antigua iglesia en Roma, les invito para tomar el capítulo 6. Vamos a dar lectura en el verso 13. Dice la palabra del Señor. Estén de pie un momentico y leemos y luego se sientan y hagamos ese ejercicio de lectura bíblica congregacional. Romanos capítulo 6, versículo 13. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Dice la palabra: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Leámoslo todos a una buena voz. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pueden sentarse, tengan la bondad. Hemos trazado tres aspectos que se desprenden de la gracia y hemos concluido cosas importantes, y quisiera que ahondáramos a partir de lo que ya hemos oído, dando por hecho de que la mayoría han estado participando de las enseñanzas anteriores. La gracia, el fruto de la gracia, ¿cuál es? La salvación. Por gracia sois salvos. El fruto la gracia trae consigo tres aspectos que hemos dejado bien claros. ¿Cuáles son? La fe, el amor y la esperanza. Y como en Dios, Dios es el Dios de toda gracia, entonces la fe da fruto, el amor da fruto y la esperanza da fruto. ¿Cuál es el fruto de la fe? Ya no lo sabemos. Creo que es repetir un poco, pero ahondar para que nos quede la doctrina clara. ¿Cuál es el fruto de la fe? Las obras. Las obras. No se obra para fe, en el sentido de que obramos para adquirir fe, sino que obramos por haber adquirido fe. Esa es la diferencia entre las obras que se declaran para el cristiano. Y hemos detallado que no son las obras a partir de lo que yo hago, sino a partir de lo que Dios me dice que haga. Es decir, que fue la enseñanza del domingo, la segunda, que creo que nos aportó eso. Es decir, no es a partir de lo que yo quiero hacer, sino de lo que Dios me ha puesto a hacer, que es mucho más importante hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer, más que lo que uno quisiera hacer. Entonces, la fe produce obras. Obras, dice que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. El amor produce también su fruto. ¿Cuál es el fruto del amor? El esfuerzo, el sacrificio, la entrega que se hace en la práctica de esas obras o en la realización de esas obras. Y por último, la esperanza produce un fruto. ¿Cuál es el fruto de la esperanza? Es la firmeza, o lo que llamamos también la permanencia o la perseverancia. Es decir, para nosotros poder definir si andamos realmente en la gracia, pues tendríamos que tener en cuenta todos esos aspectos. Quiero que miremos el capítulo 6 de la carta a los romanos. He leído el verso precisamente el 13, donde se habla de el presentar nuestros miembros, dice, no al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. En esto quiero que nos demos cuenta que aunque la gracia produce su fruto, la fe, el amor y la esperanza produce el fruto, no es algo que
uno en lo cual no participe, digámoslo así. Como alguien diría, entonces yo no voy a hacer nada, pues si la gracia produce salvación, pues que me salve. Si la fe produce obras, pues que entonces se realicen, pero que como que me hago a un lado o como que no participo. No es este el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que nos hagamos conscientes que la gracia produce salvación, pero para poder vivir la salvación o disfrutar de ella es de decisión personal, es decir, es de una actitud del ser humano. Lo mismo, la fe produce obras, pero en otras palabras, el hombre debe dejarse mover o debe movilizarse hacia esas obras. El amor produce lo que es el esfuerzo o el sacrificio, pero esto el creyente tiene que disponerse, digámoslo así. La Biblia presenta aquí al cristiano o al creyente como un instrumento y se dice ya no como instrumento de iniquidad, sino como un instrumento de justicia. Pero ese instrumento tiene voluntad. Yo lo dije el domingo, traté de puntualizar eso, instrumentos con voluntad. Es decir, si usted no quiere, no bebe. Si usted no busca, no va a lograr. Si usted no se entrega, Dios nos traza en sí es el camino y nos dice, mira, la gracia le produce salvación, pero usted debe andar en la gracia. La fe produce obra, pero usted tiene que andar en la fe. El amor produce esfuerzo, pero usted tiene que andar en el amor. Lo que es la esperanza produce firmeza, pero usted tiene que tener y andar en esa esperanza. Quiere decir que si usted dice yo no voy a andar por ahí, pues no va a tener ni salvación, ni obras, ni esfuerzo, ni esperanza. Es decir, la participación suya en el reino es activa, no pasiva. No sé si ustedes han oído conceptos como que si Dios me va a salvar, pues me salvará. O si yo no estoy para salvación, pues ¿qué voy a hacer? Hay personas que están en ese plano. Algunos dicen, hermano, yo puedo servirle sin un cargo. Y es como el consuelo que se dan, unos para no aceptar cargos y otros porque no están con cargos. No, yo puedo servirle a Dios sin cargos. Es una manera como equívoca, una manera errónea, porque alguien dirá, si bien es cierto se puede servir, pero la pregunta es, ¿y por qué no asume responsabilidad? Los cargos son responsabilidades. Y las responsabilidades se dan ¿a quiénes? A quienes tienen talentos y a quienes son llamados a que usen esos talentos. Entonces aquí el tema es que no somos instrumentos. Yo dije el domingo algo, pero me quedó faltando. Yo dije que el piano necesita quien lo toque. Como instrumento hablaríamos de un piano, de una guitarra, pero para ser más concisos, el piano no tiene voluntad. La guitarra no tiene voluntad. A diferencia de los pianos y de las guitarras, nosotros sí tenemos voluntad. Es decir, nosotros somos instrumentos con voluntad. Por eso aquí lo que se resalta es, presentaos, ¿cómo dice? Vosotros mismos a Dios. Es decir, es de responsabilidad suya y mía presentarnos a Dios. Que alguien nos presente. Nosotros hemos acuñado mucho la palabra intercesor y hemos incluso hemos llamado a grupos de oración, grupos de intercesión. Y por eso algunos como que se desprenden de sus responsabilidades y parece que nos volvemos a la idea religiosa cuando algunos tenían en la mente de que María, por ejemplo, hablando de la madre de Jesús, que era la intercesora. Entonces muchos acudían era para que intercediera ante Jesús. Y sucede que María no es intercesora, los apóstoles tampoco son intercesores.
Ningún creyente es intercesor. Por eso la responsabilidad cae o pesa sobre uno, sobre cada uno. Es decir, es su responsabilidad acercarse a Dios. Entre Dios y los hombres solo hay un mediador, y el mediador lo es de uno solo, dice la palabra. Quiere decir que Él mismo aboga, Él siendo único Dios, Él mismo intercede. Él mismo intercede. Entonces, ¿a quién tenemos que acudir? A Dios. Es decir, ¿a quién tenemos que nosotros acercarnos? A Dios. No dependa de oraciones, no sé si la palabra prestada suena feo, pero ya se ha oído en algunos ámbitos. No dependa de oraciones prestadas. Está bien que nos apoyemos, porque también la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Sí, está bien que hagamos esa labor, pero no podemos nosotros poner a los otros a orar por uno. Es decir, y uno en vez de hacer el trabajo que nos compete. La vida suya no depende de la relación matrimonial que tenga. Es bueno también que vayamos quitando mitos o conceptos cerrados. Hermano, estoy casado con un inconverso. Hermano, uno así cómo va a ser cristiano o cómo va a serle fiel a Dios. La Biblia no muestra que el Señor tenga un distanciamiento para con alguien que llegue a Cristo casado y que su cónyuge no sea cristiano. Es decir, Dios atiende a la persona y aún le manifiesta que puede bendecir incluso a ese hombre o a sus hijos que no sean cristianos por el buen testimonio, por su vida en el Señor, por lo que usted es ante Dios. Es decir, Dios está dispuesto a aceptarle. Otro dice, hermano, yo soy el único creyente en mi familia y yo me siento que mi vida no prospera. La vida suya no está dependiendo de cuántos son cristianos o creyentes al evangelio en su casa. Está dependiendo si usted lo es, si yo lo soy. Lo que la Biblia dice es, usted es un instrumento con voluntad. Presentémonos, como dice acá, dice, presentaos vosotros mismos a Dios. Es decir, vamos a decir ese vosotros y vamos a traducirlo a nuestro lenguaje. ¿Cómo podríamos decir? Presentaos ¿qué? O presentémonos nosotros mismos a Dios. O diga de otra manera, cada uno preséntese a Dios. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Preséntesele a Dios. ¿Usted quiere que Dios lo prospere? Preséntese a Dios. ¿Quiere ver la obra de Dios en su vida? Preséntesele a Dios. Si hay algo que tenemos que nosotros hoy mejorar, es nuestra relación con el que nos salvó. Mejorar nuestra intimidad con Cristo, que además Él vive en nosotros. Alabanzas al Señor. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Y dice, presentaos ustedes mismos a Dios. Dice, como vivos. Entonces nosotros no somos unos instrumentos allí muertos. No estamos en una condición de inactividad. Nosotros estamos vivos. No sé cuántos puedan decir amén, pero es decir, los muertos no te alabarán, dijo el salmista, los muertos no te alabarán. Aquí hay un pueblo que está vivo y es de los vivos alabar a Dios en espíritu y en verdad. Plenamente convencidos de que Dios sí nos escucha. Alabanzas a Cristo. Plenamente sabiendo de que Él está atento a nuestro clamor, a nuestra oración, que recibe nuestra alabanza. Aleluya, que nos ve cuando leemos la palabra o meditamos en su palabra. Dios puede hablarle a usted, a su corazón. Tenga plena seguridad.
Muchos dicen, yo siento como, pienso de que Dios no me escucha, Dios no me atiende. Si algo tiene Dios es que está atento al clamor de su pueblo. Aleluya, está atento al que lo busca. El que lo busca lo halla, dice la palabra. Dice, llamad. ¿Y qué? ¿Y se dejará en espera? ¿Se dejará en visto? Llama, lo que dice la palabra, llamará. Usted puede llamar y Él le abrirá. Aleluya, buscad. ¿Y qué dice? Y hallaréis. Así, pedid. ¿Y qué? ¿Se queda pidiendo? No, pedid y Él os dará. Así que aquí hay un Padre amoroso que está dispuesto en que usted sea un instrumento que se movilice. La salvación nos ha llevado a estar vivos. Lo primero que hizo el Señor fue resucitarnos. Nos dio vida en Cristo Jesús. Aleluya. Así que aquí hay un pueblo vivo para la gloria y la honra del Señor Jesús. Digan gloria a Dios. Dice, vosotros mismos presentaos a Dios como vivos de entre los muertos. Es decir, hay quienes están muertos, algunos en delitos y pecados. Pero sabe una cosa, esta iglesia se levanta entre todos. ¿Sí? Así que levántese, hermano, que hay tanta situación difícil, hay tanta cosa mala, hay tanto. No se quede mirando el resto. Levántate, dice, tú que duermes. Levántate, despiértate tú que duermes y levántate, dice, de los muertos y te alumbrará Cristo. El creyente tiene que movilizarse hacia Dios. Quiere ver la mano de Dios obrando, quiere ver el poder de Dios respaldándolo, quiere ver la gracia de Dios sobreabundando para con su vida. Movilícese, no se quede allí quieto, sino que diga, yo voy a acercarme a Él. Yo voy a buscar su rostro, yo voy a buscar su presencia. Aleluya, alabanzas a Dios. Si hay algo que debemos nosotros mejorar, fortalecer, es el acercarnos a Dios, el intimar con Dios, el buscar más de la presencia del Señor. Hoy se corre el riesgo. Y por eso, hablando de que la fe produce obras, algunos no están haciendo las obras que Dios ha preparado de antemano, sino que se han propuesto hacer obras como quien está construyendo un edificio donde él no va a disfrutar de ese edificio, donde no va a sacar ningún resultado, sino desgastándose su vida. Hoy hay mucha actividad a nivel de los creyentes, el corre, el deseo de hacer tantas cosas, pero dejando a Dios de un lado, queriendo hacer algo para Dios, pero dejando de oír a Dios y no esperando de que Dios sea el que nos determine qué debemos hacer. Yo quisiera que hoy la iglesia, o todos, me incluyo y nos incluimos, creo que todos los que estamos aquí, para decir, si hay algo a lo cual tenemos que prestarle oído hoy, es a esta palabra, a quien debemos nosotros correr, a quien debemos acercarnos y en lo que debemos ocuparnos. La misma palabra dice, ocupaos en vuestra salvación. Así que no se ocupe en las cosas que a usted le llama la atención o a usted le gusta o usted quisiera hacer. Ocúpese en lo que Dios le ha puesto a hacer y verá cómo lloverá esa lluvia tardía que dice la palabra, el derramamiento del Espíritu Santo. Si algo debemos hoy o en lo cual obrar, la fe es para acercarnos a Dios. Aleluya. Muchos están usando la fe para adquirir cosas. Muchos están buscando, es decir, muchos tienen la fe es para pensar a ver qué me produce, qué me tiene, qué me trae. Pero la fe, el propósito es que el que se acerque a Dios, el propósito inicial de la fe, digámoslo así, el propósito primario de la fe,
La fe no es para que usted salga corriendo. La fe no es para que usted salga haciendo cosas. Hay gente que dice, no, la fe mueve montañas y yo voy a mover a montaña porque por fe la muevo. Pero no se da cuenta que la montaña tiene un creador, tiene algo, alguien que la hizo. La montaña no se mueve por la fe, se mueve porque Dios la quiera mover. No porque la persona tenga la fe, sino porque Dios decida moverla. Muchos dicen, hermano, la fe mueve montañas. Yo le he dicho, ¿y cuántas montañas ha movido usted? ¿Cuántas montañas ha visto mover? Si la fe mueve montañas, muéstrame cuántas montañas se han movido. Porque entonces, ¿falta la fe o es que no entendemos para qué es la fe? La fe tiene un propósito. Dios ha dejado la fe como un medio. Y ese medio, el principal propósito de la fe es acercarnos a Dios. Muchos tienen fe para otras cosas y le ponen toda la fe. Pero cuando se acercan a Dios hasta dudan, hasta tienen problemas de incredulidad. Pero creo que hoy hay que derribar, yo creo que esa muralla que aún se ha levantado, esa barrera que se ha levantado de incredulidad y de dureza para acercarnos a Dios. Use la fe a partir de hoy para acercarse a Dios, creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Alabanzas al Señor. ¿Cómo podrá el creyente mantenerse, permanecer, crecer, fortalecerse? Aleluya. ¿Cómo podrá? Usando la fe para acercarse a Dios. A su nombre la gloria. Tengamos en cuenta esto. Algo sencillo, pero nos va a servir para toda la vida. Antes de usar la fe para tomarse la agüita, como dicen algunos, hermano, yo le pongo fe a la agüita de toronjil. Yo le pongo fe a la matica de sábila, otros con resabios. Yo le pongo fe a la herradura. Hay gente que le pone fe. No use la fe para eso. Use la fe para clamarle a Dios. Y ve hermano, no se arrodille o no se ponga en ese estado de querer orar cuando está usted dudando. No, al contrario, diga, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor me está escuchando y voy a usar la fe para hablar con Dios. Voy a usar la fe para hablar con Él. Voy a usar la fe para encontrarme con Él a solas. Dios está aquí en esta noche. Use su fe y verá que saldrá de aquí gozoso, saldrá de aquí con mucha paz, saldrá de acá lleno de amor, saldrá de aquí rebosando en su vida. ¿Por qué? Porque la fe es para eso. A su nombre sea la gloria. Así que debemos actuar. Debemos disponernos como instrumentos vivos de entre los muertos. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Use toda su vida, sus fuerzas. Use todo lo que usted es como persona, su cuerpo. Estaba meditando hoy, preparando una enseñanza para estos días. Precisamente, y estaba reflexionando lo que nuestro cuerpo es en relación con lo que Dios está haciendo, cómo Dios usa nuestro cuerpo, cómo Dios dice de nosotros, que hasta Pablo llegó a decir a los creyentes, un momentico, ustedes ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros a veces no hemos llegado a dimensionar la presencia de Dios en nosotros de tal manera que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que estaba meditando hoy, no solamente templo, dice casa de Dios. Así que somos la habitación de Dios, somos el lugar del reposo, digámoslo así, el lugar donde Dios habita. Y eso es lo que el Señor planeó, manifestó. Habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo es que nosotros teniéndolo ignoramos su presencia? ¿Cómo teniéndolo desconocemos que somos miembros del cuerpo de Cristo?
Así que hoy necesitamos usar nuestra fe en ese obrar para acercarnos a Dios. Digan gloria al Señor Jesús. El verso 18 de esta carta, verso 6, capítulo 6, verso 18 de la carta a los Romanos, leí el domingo y me llamó la atención y no alcancé a explicarlo, lo que quería explicar todo, pero quisiera esta noche decirlo. Acá muestra lo que hace Dios y lo que nosotros podemos hacer en Él. Uno dice, libertados del pecado. Esto no lo puede hacer el hombre a través de ninguna forma, de ningún medio, digámoslo así, humanamente, que de sí mismo pueda ser libertado del pecado. Si se habla de libertarse, de ser libertado del pecado, es porque está cautivo el ser humano y necesita un salvador. El que está perdido necesita un salvador, el que está cautivo necesita un libertador. Pero gracias a Dios que el Señor nos libró, el Señor nos libertó, diríamos esta noche, del pecado. No sé cuántos lo creen de corazón y si ahí dice, pastor, y entonces ¿qué pasa con el pecado que está en mí? Acérquese al Señor. Si usted se acerca, aquí hay uno que lo puede libertar. Aleluya, alabanzas al Señor. Estaba pensando que lo que mejor le pudo haber acontecido a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio es que la hubieran acercado al Señor. Lo mejor que le pudo pasar a esa mujer, que la encontraron en el acto mismo del adulterio, lo mejor que le sucedió a ella. Mire cómo el Señor hace cosas tan grandes, ¿cierto? Una mujer que la encuentran adulterando y la ley dice que hay que apedrearlas. Decía la ley que había que apedrearlas. Y en vez de apedrearla porque tenían autorización por la ley, se la llevan a Jesús. Se la acercan a Jesús. Pero cuando la acercan a Jesús, ¿qué hizo el Señor con ella? Cuando la gente quería matarla, le dijeron al Señor que le traían a esa mujer porque había sido sorprendida adulterando. Y que en la ley de Moisés pues decía que había que apedrearlas. Que él qué decía al respecto. Y él dijo, pues, si en la ley está, el que esté sin pecado lance la primera piedra, porque pues eso no se puede. Si está en la ley, pues, otra palabra, lance la primera piedra. Pero solo con esa palabra, si alguno de ustedes está sin pecado, lance la primera piedra. Se fueron todos. Y dice la Biblia que quedó Jesús y con esa mujer allí, solo la mujer allí con Jesús. Y cuando Jesús se acercó a ella o le habla a ella, mire que el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Lo mejor que le aconteció a ella es que se la habían acercado a Jesús. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vea qué lindo saber que las personas, aunque han cometido pecados, cuando se acercan al Señor, Él no las rechaza. Él no está para sacarlas, sino para entrarlas al reino. Alabanzas al Señor. Hay personas que dicen, yo no voy a orar porque ¿con qué cara oro? Yo que me voy a acercar a Dios si es que he cometido tantos errores, no tengo ni cara para con Dios. Con quien tiene que poner la cara es realmente a Dios. Es el único que podrá tener misericordia antes que los hombres, mejor que los hombres. Los hombres condenan, sentencian, desprecian, pero hay uno que levanta al caído. Hay uno que sana al enfermo, hay uno que perdona al que ha pecado. Hermano, este es el evangelio de la gracia de Dios para salvación. Así que la fe obra para que el hombre se acerque a Dios. Y Dios bendice al hombre. Claro, Dios no está dispuesto a que, no está diciéndole siga pecando. Le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Pero qué bueno saber, alguien dirá, pastor, pero ¿cómo hago yo para no pecar más? Teniendo al que lo liberta, teniendo al Salvador del mundo, teniendo al que ha hecho la obra en su vida.
Es decir, si usted quiere permanecer en la gracia, crecer en la gracia, no abandone, use la fe para acercarse al Señor. Digan gloria a Dios, porque Él lo liberta. Pero de nosotros está el venir a ser siervos de la justicia. Mire cómo dice: libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Como resultado, usted y yo hoy somos siervos de Dios. Y el siervo es el que entrega su corazón a su amo, a su Señor. Está dispuesto para hacer lo que su Señor manda. Esta iglesia, en la medida que nos dispongamos para hacer la voluntad del Señor, esta iglesia será bendecida, será prosperada. En la medida que usted esté para hacer la voluntad del Señor y que yo esté para hacer la voluntad de Dios, se verá ese fruto, esa gracia sobreabundará en nosotros, porque Dios se complace cuando la gente se entrega de corazón, cuando el hombre se acerca a Él por la fe. ¿A cuánto nos ha renovado la vida? ¿A cuánto nos ha mejorado la vida? ¿A cuánto nos la ha cambiado? Más bien digámoslo. Aquí estamos los redimidos por la sangre del Cordero. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Aquí está el Señor para bendecir su vida. Alguien quiere acercarse a Él. Alguien quiere hablar con Él. Alguien quiere reconocer la obra de Dios en su vida. Puede testificar hoy de lo que Dios ha hecho. Así que acérquese a Él por la fe. Dice el verso 19 y termino ahí. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Fíjense en esto, hermanos, que aún en el pecado la gente presenta sus miembros, que quiere decir su vida, su cuerpo, sus fuerzas, todo se entrega. La gente se entrega a hacer lo malo. Dios no lleva a la gente, no obliga a la gente. Y el hecho de que no tengan al Señor no quiere decir que entonces Dios los obliga a que pequen allá, en ese sentido. Hay una palabra que es la más fuerte de todas que hay en la Biblia, donde dice que Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y a veces algunos interpretan que fue que Dios los puso a vivir así, a andar de esa manera. No. Lo que Dios quiere decir es que los deja. Es decir, les da esa, como se dice, en ese libre albedrío, asuma usted la vida, asuma la responsabilidad. Si se va a destruir, pues como se dice, es su vida, pero Dios no anda destruyendo, Dios anda levantando, Dios anda restaurando. Por eso dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no anda pensando en que a usted le vaya mal y que se siga peor y que lo entrega a hacer cosas, como se dice, deshonestas. No, Dios quiere es que usted no practique esa vida. Pero si usted no lo tiene en cuenta a Él, si usted no se acerca a Él, su vida se volverá un caos, se volverá, como se dice, caerá tan bajo que hasta vergüenza o confusión habrá en su propia vida. Pero aquí hay uno que es amplio en perdonar y grande en misericordia. Aquí está el Señor para hacer una obra grande. Así que dice: así como en esa debilidad presentaste vuestros cuerpos para servir, o miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, dice: así ahora. Es decir, nosotros debemos presentarnos. A eso quiero decir, su actitud, su participación cuenta. Presentaos, dice, para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, nosotros antes nos presentamos o nos entregamos para hacer el mal. Hoy nos presentamos y nos entregamos para hacer el bien. Hemos venido esta noche a presentarnos delante del Señor. Aleluya. ¿Alguien quiere que el Señor llene más su vida? Preséntese. ¿Alguien quiere salir de esta noche rebosando, que quiera decir: yo quiero paz y gozo en mi corazón?
Aquí está Dios que ha de hacer grandes cosas. Dios, este es el camino que nos abrió. Nos abrió un camino para que usted se acerque, para que usted camine. Pero usted decide caminar o no caminar. Yo ruego que haya alguien acá que diga: yo quiero caminar con Él. Yo quiero andar con Cristo. Es que cantamos una canción, ¿verdad? Vamos a estar de pie, por favor, y usemos la fe. Y la fe trae obras. Y la principal obra, ¿cuál es? La de acercarnos a Dios. Y nos acercamos a Dios y hallamos ¿qué? En Él perdón. ¿Qué más hallamos en Él? Santificación. ¿Qué hallamos en Él? Justicia. ¿Qué hallamos en Él? Bendición en abundancia. Use la fe para acercarse a Dios. Y después de que usted se acerque a Dios, Dios se encargará de hacer el milagro. Dios se encargará de hacer la obra que Él quiera hacer en su vida. Muchos están acercando por la sanidad y usan la fe solo pensando: si Él me sanara. Aleluya. Yo quiero decirle: use la fe para decirle: yo quiero tenerte en el corazón y ya tú verás si me sana o no me sana, pero con que te tenga a ti será suficiente. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. No podemos promover otro evangelio sino el evangelio de la gracia de Dios para salvación. La mujer aquella del flujo de sangre que se acerca al Señor y dice: si tan solo tocar el borde de su manto, seré ¿qué? Salva. Aleluya. Y cuando tocó el borde de su manto, el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Y dijeron: pero la multitud te aprieta. ¿Y cómo dices tú: quién me ha tocado? Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque virtud ha salido de mí. Y cuando mira a aquella mujer, esa mujer allí temerosa, le dice: yo fui esa mujer que te toqué. Yo fui. Y el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo: hija. Creo que la palabra más hermosa que podemos oír de parte de Dios hacia una persona es esa, que le diga: hijo o hija, hija. ¿Qué le dijo? Hija, tu fe te ha salvado. Así que aquí hay salvación y vida eterna. Pero sucede que no solamente hubo salvación, sino que sanidad también, porque en ese momento cesó la fuente de su sangre. Así que aquí está el Dios que puede salvarlo y puede sanarlo. Diga gloria a Dios. Alabe a Dios. Alabe a Dios. ¿Alguien quiere acercarse a Él? Acérquese. ¿Cómo lo hace usted? ¿De qué manera quiere hacerlo? Aleluya. ¿De qué manera quiere presentarse ante Él? ¿De qué manera quiere traer su vida? Es con su voluntad. Dios no lo va a obligar a que haga cosas o que decida cosas. Dios le quiere conquistar el corazón, pero de su corazón sale esa voluntad, o se dispone la voluntad para que usted decida qué vas a hacer con su vida. ¿Se va a alejar de Él o se va a acercar a Él? Los que nos hemos acercado a Él hemos hallado el bien, hemos hallado la benevolencia, y hasta aquí Dios nos ha bendecido. Solamente saque un momento para decirle: Dios, yo no quiero alejarme de tu presencia, quiero estar cerca de ti. Levante su oración al Señor. Clame a Dios con el alma. Dígale a Él que ahí está usted. Oh, gloria a Dios, ahí estoy yo. Ahí estamos todos los que estamos aquí al oír la palabra y entendemos que somos instrumentos con voluntad. Y que la fe produce obras, y la principal obra es acercarnos a Dios. Aleluya, aleluya. Y en Él hallamos oportuno socorro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Aleluya, aleluya. La escritura de la carta a los hebreos, eso es lo que invitaba a los creyentes, que nos acercáramos a Él en plena certidumbre de fe. Creo que hoy lo que a la iglesia y a todos nos puede estar faltando es usar la fe para hablar con Dios. Es usar la fe para exaltar su nombre. Es usar la fe para agradecerle a Él por todo lo que ha hecho. Así que alabe a Dios.
Alabe a Dios. Tal vez alguien llega interesadamente pensando en sacar provecho de algo para el momento, para los días que le restan, pero quiero decirle, saque provecho para la vida eterna, saque provecho para estar con Él para siempre. Aproveche este momento para el perdón de sus pecados. Aproveche este momento para que se reconcilie con Dios. Aproveche este momento para que sea levantado entre los muertos. Aquí está el que sopla y da aliento de vida. Aquí está el que resucita. Alábelo, alábelo, alábelo. A Dios sea toda la gloria. Alguien que quiera, alguien que disfrute del acercarse a Dios, alguien que quiera glorificar a Dios en espíritu y en verdad, hágalo, hágalo. Es su hora, es su momento. Alabanzas al Señor. Dios de toda gracia, esta gracia trae como fruto la salvación. Aleluya, nos da fe a través de esta gracia. Hemos recibido fe y la fe es para obrar, y en ese obrar nos acercamos a ti. En ese obrar nos acercamos a tu presencia, oh Dios de los cielos. Gracias, Padre precioso. Gracias, soberano Señor Jesús. Aquí está tu Espíritu Santo, oh Dios amado. Solamente Dios bendíganos. Solamente Dios ayúdanos. Solamente Dios úsanos en gran manera. Usa nuestra vida para que podamos ser bendición.